Metodología consiste en utilizar experimentos para descubrir o incentivar lo que es el instinto económico en mi disciplina de los estudiantes para que ellos descubran los conceptos que queremos estudiar. Metodología empecé a utilizarla principalmente porque estaba aburrido de dar clases que fuesen pasivas, en la que los estudiantes simplemente recibían los conocimientos que yo les transmitía, y quería que fuesen ellos los que tuviesen que enfrentarse a los problemas y tener que descubrir cuáles son los principios económicos y explotar su intuición. Y porque también estoy bastante convencido de que la experiencia, en el sentido de vivir una experiencia, es un acto formativo muy, muy importante. Los experimentos los utilizamos como el primer enfrentamiento del estudiante a los problemas, ¿no? A los conceptos en particular. O sea, antes de explicarles nada, lo primero es colocar a los estudiantes en una situación en la que tienen que enfrentarse o en la que tienen que vivir el concepto, la situación que queremos estudiar. Entonces, en este experimento, los estudiantes pueden aprender tanto de su comportamiento como del comportamiento de los demás, y a partir de aquí empezamos a desarrollar toda una serie de actividades que les guían para que vayan descubriendo cuáles son estos principios más generales que finalmente desarrollamos en lo que es la clase y la puesta en común con todos ellos. El consejo sería que empiece a hacer experimentos y descubra lo fácil que es y todas las facilidades, lo versátiles que son para poder introducir conceptos y incentivar a los estudiantes a que sean ellos mismos los que vayan descubriendo las ideas principales y el conocimiento que queremos transmitirles. Es más fácil de lo que parece. Hay muchos recursos actualmente en Internet que permiten la utilización de experimentos tanto en el aula como online. Y una vez que empiecen a hacer experimentos, mi impresión es que se preguntarán por qué no han hecho esto mucho antes.